Hola, bienvenidos a este video sobre la ley de Coulomb. Así que aprenderemos sobre la electrostática, la rama de la electricidad que estudia las cargas eléctricas en movimiento. La ley fundamental que vamos a utilizar a aprender en este video es la llamada ley de Coulomb. La ley de Coulomb permite calcular la magnitud de una fuerza de atracción o bien de repulsión entre dos cargas eléctricas. Recuerda que si tenemos dos cargas eléctricas con el mismo signo, entre ambas se va a generar una fuerza de repulsión. Es decir, si las dos cargas son positivas, se repelen. Si las dos cargas son negativas, también se repelen. Pero en el caso en donde tenemos una carga eléctrica positiva y una carga eléctrica negativa, entre las dos se genera una fuerza de atracción. La magnitud de esta fuerza se puede calcular multiplicando K por Q1 por Q2 entre R al cuadrado, en donde K está representando la constante de la ley de Coulomb, que para el vacío tiene el valor de 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Mientras que Q1 y Q2 representan a las magnitudes de las cargas eléctricas y estas se miden en coulombs. La fuerza que vamos a calcular se va a medir en newtons, mientras que la distancia de separación entre las cargas se mide en metros. Bien, de la misma fórmula de la ley de Coulomb, podemos concluir que la magnitud de la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas eléctricas. Es decir, mientras mayor sea cada una de las cargas eléctricas, mayor será la fuerza. Claro, si las cargas eléctricas disminuyen, la fuerza también disminuye. Sin embargo, en el caso de la distancia de separación, como la distancia de separación está abajo dividiendo, entonces la distancia y la fuerza son inversamente proporcionales. Esto significa que si la distancia de separación de las cargas aumenta, la fuerza disminuye. Si la distancia de separación disminuye, la fuerza aumenta. Sin embargo, tampoco hay que perder de vista que esta distancia está elevada al cuadrado, es decir, la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación. Ahora veremos cómo estimar la magnitud de la fuerza en función de las magnitudes de las cargas y de la distancia de separación que existe entre estas cargas. Vamos a tomar como referencia la primera situación en donde tenemos la fuerza F1, que se refiere a dos cargas que están representadas como Q y la distancia de separación R. Ahora, para el caso número 2, en donde se tiene la fuerza F2, cada una de las cargas, ambas positivas, la vamos a duplicar, así que tendremos 2Q y 2Q, pero la distancia va a ser igual que en el primer caso. En el tercer caso vamos a mantener las cargas igual, Qs, pero la distancia la vamos a reducir a la mitad. En lugar de R la vamos a tener como R sobre 2. Y para el último caso, en donde tenemos la fuerza F4, tendremos 2Q y 2Q, es decir, cada carga es el doble de la original y la distancia se habrá reducido a la mitad. Bien, recuerda lo que vimos en la diapositiva anterior, de que la fuerza de atracción es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. De los cuatro casos que tenemos aquí, el caso número 4, la distancia es menor y tenemos las cargas mayores. Es decir, si las cargas son mayores, la fuerza aumenta y si la distancia disminuye, también la fuerza aumenta. Entonces, de los cuatro casos, la fuerza F4 será la mayor debido a que la distancia es la menor y las cargas eléctricas son mayores. En cambio, el caso número 1, donde tenemos las cargas menores y la distancia mayor, vamos a tener la fuerza de repulsión menor. Así que vamos a analizar ahora los casos 2 y 3. En el caso número 2, las cargas se duplicaron. La distancia permaneció constante. Recuerda que si multiplicamos las dos cargas,
2Q por 2Q, vamos a obtener 4Q. Ese 4 indica que la fuerza se incrementa al cuádruple. Ahora, en el caso del tercero, la fuerza F3, la distancia se redujo a la mitad, a R sobre 2. Cuando la distancia disminuye, la fuerza aumenta. Pero no hay que olvidar que la distancia tiene que elevarse al cuadrado. Si elevamos R sobre 2 al cuadrado, nos queda R cuadrada sobre 4. Ese 4 que obtenemos después de elevar R sobre 2 al cuadrado, multiplica a la fuerza original F1, o sea, el caso número 3, tenemos una fuerza que es el cuádruple de la fuerza 1, y esa misma situación se presenta en el caso número 2. Entonces, podemos afirmar primero que la fuerza F4 es la fuerza mayor de todos los casos. Entonces, la fuerza F4 será mayor a la fuerza F2. Pero como la fuerza F2 y la fuerza F3 son iguales, debido a que en ambos casos la fuerza se multiplica por 4, también podemos afirmar que la fuerza 4 es mayor que la fuerza 3. Recuerda, esto es debido a que la fuerza 2 y la fuerza 3 son iguales. Ahora, por otra parte, como la fuerza F1 es la menor de los 4 casos que tenemos aquí, también podemos afirmar que la fuerza F3 es mayor que la fuerza F1, o inclusive que la fuerza F2 también es mayor que la fuerza F1. Ahora vamos a resolver como ejemplo un problema. Una carga de 6 microcoulombs se ubica a 2 metros de otra carga de 4 microcoulombs. Si ambas cargas se encuentran en el vacío, ¿cuál es la magnitud de la fuerza de repulsión? Bien, los datos que tenemos son los siguientes. Tenemos una carga 1 que es de 6 microcoulombs. Sin embargo, para poder sustituir en la fórmula necesitamos que la carga se encuentre en coulombs. Para convertir de microcoulombs a coulombs, lo único que hacemos es que a este 6 lo vamos a multiplicar por 10 a la menos 6 y esto ya quedaría en coulombs. ¿Por qué? Porque recuerda que un microcoulomb representa la millonésima parte de un coulomb, o sea, un microcoulomb es 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Ahora, tenemos también la distancia de separación, R, que es de 2 metros. Y tenemos la carga, la segunda carga, que es de 4 microcoulombs, lo cual equivale a 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Ahora necesitamos calcular la magnitud de la fuerza de repulsión. Es una fuerza de repulsión porque las dos cargas tienen signo positivo, entonces se van a repeler. Así que utilizaremos la fórmula de la ley de Coulomb que nos dice que la fuerza es igual a K por Q1 por Q2 entre la distancia al cuadrado y vamos a sustituir los datos. No nos dan el valor de K, pero asumimos que las cargas se encuentran en el vacío, entonces el valor de la constante K es de 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Multiplicamos por la carga 1, que es de 6 por 10 a la menos 6 coulombs, por la carga 2, que es de 4 por 10 a la menos 6 coulombs, y dividimos entre la distancia, que es de 2 metros, que va elevado al cuadrado. Entonces, al multiplicar 9 por 6, que da 54, y luego 54 por 4 nos da 216. Al multiplicar las potencias de 10, 10 a la 9 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6, recuerda que si las bases son iguales, la base se pasa y los exponentes se suman, pero en este caso tenemos que respetar los signos de los exponentes. Entonces realmente se van a restar. Esto quedaría así. 9 menos 6 da 3 y 3 menos 6 da menos 3. Y luego 2 al cuadrado es 2 por 2, 4. Quedan 4 metros cuadrados. Y ahora, al dividir 216 entre 4, obtenemos 54. Y por 10 a la menos 3 nada más se pasa. Así que la fuerza de repulsión es de 54 por 10 a la menos 3 newtons. Esto se encuentra en notación científica
pero lo podemos pasar a notación común. Recuerda que el exponente nos dice que el punto decimal se va a recorrer 3 lugares hacia la izquierda. Si no hay punto decimal escrito, se entiende que el punto decimal está al final, después del 4. Entonces vamos a recorrer 1, 2 y 3. Tenemos que agregar un 0 antes del punto decimal. Entonces la fuerza de repulsión es de 0.054 newtons. Ahora vamos con el ejemplo número 2. Tenemos aquí lo siguiente. La fuerza de atracción entre un protón y un electrón es de 5.76 por 10 a la menos 23 newtons. ¿Cuál es la distancia de separación que existe entre ellos? Bueno, en este problema no nos están dando las magnitudes de las cargas. Sin embargo, como es un protón y un electrón, realmente las cargas son iguales, nada más que con signo contrario. Así que la carga 1 es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Esto es la carga de un protón. La carga 2, que es igual a la carga del protón, pero como es un electrón, es negativo. Es de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Estas dos magnitudes son constantes, así que debes de memorizarlas. Ahora, la fuerza F, que es un dato que nos proporcionan, es de 5.76 por 10 a la menos 23 newtons. Y también conocemos la constante K, que es de 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Vamos a utilizar nuevamente la ley de Coulomb, en donde la fuerza F es igual a K por Q1 por Q2 entre la distancia al cuadrado, pero de aquí tendremos que despejar la distancia, porque eso es lo que nos pide calcular el problema. Entonces, primero, la distancia al cuadrado que está dividiendo la pasamos multiplicando y nos queda así: F por R cuadrada es igual a K por Q1 por Q2. Luego, la fuerza que está multiplicando la pasamos dividiendo, nos queda R cuadrada es igual a K por Q1 por Q2 dividido entre la fuerza. Y finalmente, el cuadrado de la distancia lo pasamos como la raíz cuadrada. Así que la distancia de separación es igual a K por Q1 por Q2 dividido entre la fuerza. Y hay que extraer la raíz cuadrada de todo esto. Entonces ahora vamos a sustituir los datos. Así que primero va la constante, que es 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado, por la carga 1, que es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, por la carga 2, que es de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, y dividido entre la fuerza, que es de 5.76 por 10 a la menos 23 newtons. Aclaro que si aquí multiplicamos considerando los signos, al final el resultado será negativo. Y podríamos tener aquí ciertas dudas porque sabemos que la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Sin embargo, para ahorrarnos problemas con los signos, recuerda que los signos solamente nos indican si se trata de una fuerza de atracción o de una fuerza de repulsión. Cuando es una fuerza de atracción es negativa y cuando es una fuerza de repulsión es negativa. Entonces, simplemente no vamos a utilizar el signo de esta carga para evitarnos esos problemas y vamos a multiplicar todo en valor absoluto. Así que al multiplicar 9 por 1.6 por 1.6 obtenemos 23.04. Pasamos por 10 y aquí los exponentes se van a restar. 9 menos 19 da menos 10 y menos 10 menos 19 da menos 29. Coulombs por coulombs son coulombs al cuadrado que se van a eliminar con esto y nos queda newtons por metros al cuadrado. En la parte de abajo simplemente pasamos la magnitud de la fuerza, que es de 5.76 por 10 a la menos 23 newtons. Y ahora vamos a dividir 23.04 entre 5.76, obtenemos 4. Y al dividir 10 a la menos 29 entre 10 a la menos 23, los exponentes se restan. Es decir, nos queda
menos 29 menos menos 23. Pero menos por menos nos queda más 23. Entonces, menos 29 más 23 nos queda menos 6. Los newtons se eliminan, nos quedan metros cuadrados y ya podemos extraer la raíz. La raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de 10 a la menos 6, nada más dividimos el exponente menos 6 entre el índice que es 2. Es decir, menos 6 entre 2 da menos 3. Así que la distancia es de 2 por 10 a la menos 3 metros. Y bueno, esto representa 2 milésimas partes de un metro. Es decir, 2 por 10 a la menos 3 metros equivalen a 2 milímetros. Esa es la distancia de separación entre el protón y el electrón. Veamos un tercer ejemplo. La fuerza de atracción entre dos partículas cargadas eléctricamente es de 4 newtons. ¿Cuál será la nueva fuerza de atracción si la distancia se reduce a la mitad? Bien, en este caso conocemos la magnitud de la fuerza y aunque no sabemos específicamente el valor de la distancia de separación, únicamente sabemos que para el segundo caso la distancia se reduce a la mitad. Tampoco conocemos las magnitudes de las cargas, sin embargo, sí es posible estimar la nueva magnitud de la fuerza si la distancia se reduce a la mitad. Vamos a utilizar nuevamente la fórmula de la ley de Coulomb, donde la fuerza F es igual a K por Q1 por Q2 entre la distancia al cuadrado. Esta fuerza equivale a 4 newtons. Ahora, si la distancia R2 para calcular la fuerza F2 es la mitad de la distancia original, entonces vamos a escribir R2 elevado al cuadrado. R al cuadrado es R cuadrada y 2 al cuadrado es 4. Si después aplicamos la regla del sándwich, considerando que a la parte de arriba lo dividimos entre 1 para volverlo fracción, y luego multiplicamos K por Q1 por Q2 por 4, y esto se pone arriba, y luego 1 por R2 y se pone abajo, nos queda 4K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Ahora recuerda que esta parte, K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado, equivale a 4 newtons. Entonces, toda esta parte la podemos sustituir por 4 newtons. Entonces, quedaría como 4 por 4 newtons es igual a 16 newtons. Entonces, esto significa que si la distancia de separación se reduce a la mitad, la fuerza se multiplica por 4, es decir, la fuerza se cuadruplica. Entonces, para realizar estos ejercicios de una manera más sencilla, es si la distancia se reduce a la mitad, tomas el 2, lo elevas al cuadrado y el resultado multiplica a la fuerza original. Por ejemplo, si ahora te dicen que la distancia se reduce a la tercera parte, tomamos el 3, se eleva al cuadrado, 3 al cuadrado sería 9 y este 9 multiplicaría a la fuerza original para obtener la nueva fuerza. Entonces, ¿qué pasaría si la distancia aumenta? Si la distancia aumenta al doble, también tomamos el 2, lo elevamos al cuadrado, nos da 4, pero en este caso ese 4 estaría dividiendo a la fuerza original. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando la distancia aumenta, la fuerza disminuye. Muy bien, pues espero que este video te haya servido mucho, que te hayas divertido con él. Así que te invito a regalarme un like y a suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video.